Cuando la gente habla de los mejores atletas del mundo, a menudo escucha sobre Usain Bolt, Michael Phelps, o tal vez incluso LeBron James, pero ¿qué pasaría si te dijera que hubo un jugador de la NBA tan atlético que nadie pensaba que era humano? Un hombre que podía tocar la parte superior del tablero, promedió unos increíbles 48.5 minutos por juego en una temporada, mientras que los juegos duran solo 48 minutos. Lo que hace que parezca que literalmente podía correr para siempre, e incluso bloquear a alguien con tanta fuerza que le dislocaba el hombro. Sí, lo digo en serio. Todos le tenían miedo, ya que incluso desafió a Muhammad Ali a un combate de boxeo. Pero, ¿quién era esta leyenda? Bueno, no era otro que Wilt Chamberlain. Y para descubrir cómo logró ganar 2 títulos de la NBA, 4 MVP y el récord de más puntos anotados en una sola temporada, tenemos que remontarnos al Campeonato Atlético del Estado de Filadelfia de 1955. Un adolescente de 7 pies llamado Wilt Chamberlain, apodado Dipper porque tenía que agachar la cabeza para pasar por las puertas, acababa de ganar el salto de altura estatal y el título de pista. Wilt parecía estar emergiendo como la próxima gran estrella del atletismo de los Estados Unidos. O, al menos, eso pensaba Red Auerbach, el entrenador principal de los Boston Celtics, un equipo profesional de baloncesto de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, quien había recibido noticias sobre un atleta más grande que la vida una hora antes. Al enterarse de que este increíble adolescente comenzaría a entrenar baloncesto durante el verano, Red intentó convertir a Chamberlain en una leyenda del baloncesto. Pero primero quería probar su potencial, así que invitó a B.H. Bourne, el MVP del torneo universitario de 1953, a jugar contra Wilt en algunos partidos 1 contra 1. Una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre, porque después de unas horas de competencia, Bourne, quien había sido reclutado por la NBA solo unos meses antes, decidió retirarse del juego enero de 1955. En su última temporada en la escuela secundaria, Chamberlain continuó dominando la cancha, con un récord de anotación de 74 puntos en un partido del Campeonato Estatal de Filadelfia. Sin embargo, solo una semana después, su récord fue superado. Cy Watts anotó unos increíbles 78 puntos, frustrando al Dipper. Por lo tanto, en su siguiente partido, Chamberlain anotó 90 puntos. Fue esa explosión de anotación la que comenzó a atraer una cantidad increíble de atención a nivel nacional. Los periódicos informaban que aproximadamente 140 universidades estaban reclutando sus servicios, y cierta persona dentro de la NBA trabajaba incansablemente para doblar las reglas con el fin de seleccionar al fenómeno de la escuela secundaria. Mientras tanto, George Marcus, otra leyenda de la escuela secundaria, estaba haciendo su debut en el baloncesto semiprofesional con solo 16 años, en 1953. El adolescente Marcus, de 1,70 metros, fue dominante contra sus oponentes, todos hombres adultos, anotando hasta 44 puntos. Sin embargo, George tenía un gran secreto. Durante los años iniciales de la NBA, los 8 equipos de la liga podían hacer una selección territorial especial a cambio de su elección de primera ronda, que solo podía usarse en jugadores locales. Originalmente, se implementó para que los equipos seleccionaran a sus estrellas universitarias locales, pero Eddie Gottlieb, el dueño de los Philadelphia Warriors, presionó para que esto cambiara. En el draft de la NBA de 1955, Eddie pudo seleccionar a Wilt Chamberlain, guardándolo hasta que estuviera listo para hacer su debut profesional en 1959. Pero, ¿jugaría realmente su primer partido profesional en mayo de 1959? Chamberlain finalmente tomó su decisión. No solo jugaría baloncesto en Kansas, sino que también competiría en triple salto y lanzamiento de peso, sabiendo que la competencia sería más dura. Big Dipper jugaría baloncesto semiprofesional como estudiante de tercer y último año de secundaria. Sin embargo, esto fue una violación directa de las reglas de la National Collegiate Athletic Association, NCAA, pero Wilt nunca rompió ninguna regla. George Marcus lo hizo el 18 de noviembre de 1955. Wilt no pudo jugar para el equipo universitario de Kansas hasta su segunda temporada, y acababa de llevar a su equipo universitario junior a una rara victoria contra el mejor equipo, anotando 42 puntos y atrapando 29 rebotes. Sin embargo, aquí es donde surgirían algunos problemas para Chamberlain. Verás, la NCAA
había realizado algunos cambios y adiciones clave a las reglas en 1955 y 1956. La zona, el ojo de la cerradura, se había ensanchado, lo que dificultaba mucho más que Wilt atrapara la pelota cerca de la canasta, ya que solo se le permitía permanecer en la llave durante 3 segundos a la vez. Además, se agregaron 3 reglas nuevas, principalmente como respuesta a la increíble capacidad atlética de Big Dipper. Primero, ya no se podía agarrar un tiro de un compañero de equipo en el aire y clavarlo para sumar puntos, algo por lo que era infame en la secundaria. Segundo, ya no se podía lanzar la pelota por encima del tablero desde la línea de fondo, una jugada fuera de límites que Overbrook solía utilizar para pasarle el balón a Wilt. Finalmente, en respuesta a los rumores de que Chamberlain encestaba sus tiros libres saltando, nadie podía ingresar al área de la llave hasta que la pelota tocara el aro. Sin embargo, estos cambios palidecieron en comparación con los eventos del 4 de diciembre de 1955. Jay Sukig, un reportero del Evening Times, compartió un artículo que exponía la verdadera identidad de George Marcus. Aunque el artículo inicialmente no generó interés, al comenzar la campaña de segundo año de Wilt, la NCAA inició una investigación a fondo. La elegibilidad universitaria de Chamberlain estaba en riesgo. Un año después, los Kansas Jayhawks se enfrentarían a Northwestern en su juego inaugural. Wilt Chamberlain, que afortunadamente había sido absuelto de cualquier irregularidad, anotó unos increíbles 52 puntos en su debut universitario. Dipper era demasiado dominante atléticamente. Su salto vertical era suficiente para tocar supuestamente la parte superior del tablero con un solo paso. Era lo suficientemente fuerte como para terminar tercero en el campeonato de lanzamiento de peso de los 7 grandes, y su resistencia significaba que nunca tenía que abandonar un juego. Sus promedios de 29.6 puntos y 18.9 rebotes llevaron a Kansas de regreso a las finales de la NCAA, con los Jayhawks como claros favoritos. Estaban listos para vengar su derrota por un punto en 1953. Pero en una final a partido único, cualquier cosa puede pasar. El marcador era 46-48. Kansas debía anotar en esa última posesión del tiempo extra, o corría el riesgo de perder nuevamente. A pesar de enfrentar una defensa en zona toda la noche, Wilt encontró posición para una bandeja fácil, empatando el juego. Carolina del Norte aún tenía una última posesión, pero Chamberlain bloqueó el tiro justo antes de que terminara el periodo, manteniendo el empate y forzando un segundo tiempo extra. Wilt, que no había salido del juego ni un solo segundo, recibió una falta. Si anotaba ese tiro libre, Kansas tomaría la ventaja por un punto. Quedaban 49 segundos. Chamberlain falló. La jugada siguiente también fue fallida, y aunque Kansas recuperó la ventaja brevemente tras otra falta, llegó el desastre. Wilt bloqueó un tiro, pero cometió una falta. Faltando 5 segundos, Tommy Kearns encestó el segundo tiro libre, dando a Carolina del Norte la ventaja por un punto. Kansas intentó encontrar a Wilt en la última jugada, pero el pase fue bloqueado por Quigg, y Carolina tomó el control mientras el reloj se agotaba. Los Tar Heels ganaron la final más emocionante en la historia del torneo de la NCAA. Chamberlain estaba devastado. No solo fue la derrota, sino la manera en que perdieron. Estos equipos no podían competir o no querían competir conmigo como jugador individual, dijo Wilt. Simplemente mantenían el balón. Y aquí estaba yo, un tipo al que le encantaba correr y lanzar. Pensé que sería más individual, pero todos los equipos ponían 3 o 4 hombres sobre mí, y cuando tenían el balón, lo sujetaban. Esto se parecía al control del balón, algo que la NBA ya había intentado eliminar. Danny Biasone, dueño de los Syracuse Nationals, estaba harto de ver ese estilo de juego. Quería que los equipos lanzaran unos 120 tiros por partido, así que dividió 2.880 segundos, duración de un juego, por 120. Así nació el reloj de tiro de 24 segundos. Wilt, al igual que Danny, apretó los dientes durante la temporada 1957-58. La idea de tener que soportar otro año de ese estilo de juego antes de llegar a la emocionante NBA lo frustraba. En junio de 1958, vendió los derechos de una exclusiva a la revista Look por $110,000. ¿Y ahora qué? Abe Saperstein, un promotor deportivo,
había adquirido recientemente un equipo profesional originario de Chicago, rebautizado como los Harlem Globetrotters. Pero enfrentaba problemas. Tras la integración racial en la NBA en 1950, su equipo perdía jugadores. Así que hizo un cambio radical. Los Globetrotters dejarían de competir profesionalmente y se convertirían en artistas internacionales del baloncesto. Un cheque de $65,000 convenció a Chamberlain de unirse a ellos durante un año. A pesar de su increíble tamaño que le valió el apodo de El Zanco, Wilt ya no era el acto principal, sino una pieza clave en un espectáculo global. Aún así, Chamberlain tenía dudas sobre entrar a la NBA. Consideraba quedarse con los Globetrotters. Neil Johnston, quien lideró la liga en anotación entre 1952 y 1955 con los Warriors, se retiró prematuramente por lesiones. Eddie Gottlieb nombró a Johnston como entrenador en jefe justo cuando Wilt debía tomar su decisión. Gracias a él, Chamberlain se entusiasmó por jugar en la NBA. Le siguió un frenesí mediático. Muchos creían que rompería todos los récords y llevaría a los Warriors a múltiples campeonatos. ¿Estaría a la altura? El 24 de octubre de 1959, en su debut profesional, Wilt anotó 43 puntos, el mayor total para un novato en su primer partido en la historia de la NBA. Unas semanas después, contra los Syracuse Nationals, bajó 40 rebotes y anotó 41 puntos, rompiendo el récord de rebotes en un solo juego para los Warriors. Sin embargo, falta una pieza. La NBA no registraba oficialmente los bloqueos hasta 15 años después. Aún así, los estadísticos decían que perdían la cuenta de los bloqueos que hacía. Poco tiempo después, Chamberlain establecería una nueva marca personal con 58 puntos y 42 rebotes contra los Detroit Pistons, en una victoria por 10 puntos durante su temporada de novato. Wilt estableció o rompió 8 nuevos récords de la NBA, incluyendo la mayor cantidad de puntos anotados en una sola temporada, así como la mayor cantidad de minutos jugados, gracias a estos logros increíbles. Deep fue nombrado Novato del Año, All-Star MVP y, sorprendentemente, ganó el premio al jugador más valioso de la NBA en su temporada de novato. Sin embargo, comenzaron a surgir algunos titulares impactantes. En su juego de temporada regular contra los Saints, Louis Hawks, en febrero, Chamberlain recibió un codazo tan fuerte de Clyde Levitt que perdió 2 dientes. Unas noches después, contra los New York Knicks, Willie Knowles replicó el trabajo de Clyde, acribillando a Chamberlain en el mismo lugar, obligándolo a abandonar el juego temprano, mientras era recompensado con tiros libres. Wilt estaba cada vez más frustrado con el trato que recibía, no solo de los otros jugadores de la NBA, sino también de los árbitros, que, en su opinión, seguían 2 conjuntos de reglas. A pesar de esto, Filadelfia, gracias al increíble juego de Wilt, pasó de ser el peor equipo de la NBA al segundo puesto en la Conferencia Este y estaba listo para enfrentar a los nacionales de Dante Bond en la primera ronda de los playoffs. Los Warriors, gracias a una actuación de 53 puntos de Wilt, eliminaron rápidamente a Syracuse y estaban listos para enfrentarse a los campeones defensores de la NBA en las finales de la Conferencia Este, los Boston Celtics. William Felton Russell, o mejor conocido como Bill, un destacado jugador de San Francisco College que había sido elegido número 2 por los St. Louis Hawks en 1956 antes de ser traspasado casi de inmediato a los Boston Celtics, fue el punto focal de su plan de juego, dirigido por el mismo entrenador que había ayudado a Wilt cuando era adolescente. Boston había ganado el título en la temporada de novato de Russell, una hazaña que Chamberlain intentaría igualar, pero tendría que superar primero el desafío en el primer juego. Wilt anotaría 42 puntos, pero esto no fue suficiente para vencer a Boston, y sus problemas solo continuaron en el segundo juego. Harto de ser empujado y animado por su entrenador en jefe, Deep finalmente contraatacó, golpeando al jugador de los Celtics, Tommy Heinsohn, tan fuerte que Chamberlain requirió radiografías. Esto, sin embargo, hizo muy poco por los Warriors, y a pesar de que Deep estaba lo suficientemente saludable como para jugar el tercer juego, el novato del año de la NBA solo anotaría 12 puntos y 24 en el cuarto juego. El 22 de marzo de 1960, sabiendo muy bien que si su equipo perdía se irían a casa, Wilt anotó unos increíbles 50 puntos. Sin embargo, Tommy Heinsohn se vengó anotando una bandeja crucial al final del sexto juego.
dándole a Boston la ventaja de un solo punto que necesitaban para avanzar a su tercera final consecutiva de la NBA, mientras que Boston ganaba su tercer campeonato en 4 años. Wilt se quedaría en su casa, considerando su futuro con el baloncesto, con el que estaba luchando, siendo constantemente reconocido y reprendido. En público, los niños pequeños se detenían a mirarlo. Los fanáticos adultos a menudo hacían comentarios racistas o lo trataban como un animal de zoológico que existía solo para su entretenimiento, junto con el trato que recibía en la cancha. Chamberlain había tomado una decisión. Al regresar de Rusia, Wilt abriría su buzón para encontrar una avalancha de cartas de fanáticos, suplicándole a la Osa Mayor que regresara a la NBA. Wilt leería cada una de ellas, y el tiempo fuera de la NBA le dio la oportunidad de hablar con sus seres queridos sobre su sorprendente retiro. En agosto de 1960, el ex novato del año de la NBA tomó una decisión. Wilt continuó rompiendo sus propios récords con un promedio de 38.4 puntos por juego y llegando tan lejos como para romper el récord de rebotes de un solo juego de Bill Russell por 4. Lo más impresionante fue contra Bill Russell, pero los Warriors, a pesar de tener posiblemente al mejor jugador individual de la NBA, seguían luchando como equipo. Dado que su superestrella estuvo tan cerca de renunciar hace solo una temporada, Eddie Gottlieb sabía que algo tenía que cambiar. El 4 de diciembre de 1956, Frank McGuire, el entrenador en jefe de Carolina del Norte, acababa de ganar su primer campeonato nacional como entrenador universitario, ganando un juego que muchos pensaban que era imposible de ganar. Sin embargo, unos años más tarde, la NCAA sancionó a Carolina del Norte, citando malas habilidades contables, lo que resultó en que McGuire renunciara a su puesto como entrenador en jefe. Afortunadamente para Frank, tenía un plan. El entrenador McGuire comenzó su mandato en Filadelfia sentándose con su nueva superestrella y haciéndole una pregunta simple. ¿Cuánto tiempo te gustaría jugar?, Zrenia le preguntó. Su respuesta fue, para siempre. McGuire respondió, bueno, ¿cuánto tiempo quieres jugar en un juego? Wilt dijo que nunca se cansaba. McGuire contestó, entonces jugarás todos los juegos. El 8 de diciembre de 1961, Chamberlain, en 63 minutos de juego, anotaría unos locos 78 puntos. Jugó tiempos extra, 3 tiempos extra en un solo juego. Corrió más rápido y todo lo demás. Era simplemente sobrehumano. Sin embargo, serían los Lakers quienes ganarían esta intensa batalla, y después del juego, el entrenador McGuire hizo una predicción interesante. Hershey, Pensilvania, en un esfuerzo por aumentar la participación de los fanáticos, sería el escenario de uno de los momentos más épicos de la historia de la NBA. El 2 de marzo de 1962, en un juego de temporada regular contra Nueva York, Chamberlain, que había promediado 53.1 puntos en sus últimos 10 juegos, comenzó el partido como de costumbre. Sin embargo, cuando el último cuarto estaba llegando a su fin, sucedió algo alucinante. Wilt anotó 100 puntos, un récord que probablemente nunca se volverá a romper. La gente corría hacia la cancha, los jugadores de los Warriors lo levantaron y los fanáticos estallaron en euforia. 46 segundos de aliento, la actuación anotadora más asombrosa de todos los tiempos. Este no fue el único récord que estableció Chamberlain, quien probablemente nunca será superado. Harvey Pollack, el encargado oficial de estadísticas de los Philadelphia Warriors, compartiría que Wilt promedió extraoficialmente un triple-doble esa temporada, con 50.4 puntos, 25.7 rebotes y bloqueos de 2 dígitos. Aunque este récord no era oficial, Big Dipper rompió varios otros, algunos de los cuales aún se mantienen. 600 años después, en primer lugar, anotó la mayor cantidad de puntos en una sola temporada en la historia de la NBA. 4.029 puntos, un récord que aún se mantiene. En segundo lugar, literalmente nunca pasó un solo segundo en el banquillo esa temporada, jugando cada minuto de cada partido en el que estuvo disponible, promediando 48.5 minutos por juego, 3 segundos más que la duración de un partido de la NBA. No solo su resistencia era una locura, sino que supuestamente hizo un mate tan fuerte una vez que le rompió el dedo del pie a Johnny Kerr. Todo lo que necesitaba para culminar esta legendaria temporada era su primer título de la NBA.
El 5 de abril de 1962, en el Boston Garden, Massachusetts, la serie estaba empatada a 3 juegos por lado. Quien ganara esa noche pasaría a las finales de la NBA. Cuando el partido estaba llegando a su fin, Wilt se elevaría tanto que casi tocó la parte superior del tablero para desviar el tiro de gancho de Tommy Heinsohn. Sin embargo, los árbitros lo considerarían un goaltending. Boston había ampliado su ventaja a 5, pero los Warriors, liderados por su superestrella, se abrirían camino hasta que el escolta de los Celtics, Sam Jones, anotó un tiro en suspensión y el partido terminó. Chamberlain estaba devastado. Su rival, Bill Russell, ya había ganado 5 títulos de la NBA en 6 temporadas, mientras que Wilt aún no había salido de la Conferencia Este. Y desafortunadamente para el Big Dipper, este era solo el comienzo de sus luchas. Marty Simmons, después de ver el éxito financiero de los Minneapolis Lakers al mudarse a un mercado mucho más grande en Los Ángeles, estaba interesado en trasladar otro equipo de la NBA a California. Eddie Gottlieb, frustrado con la incapacidad de Filadelfia para superar a Boston a pesar de tener al mejor jugador de toda la liga, decidió vender sus Warriors a Simmons por $850,000. Mientras muchos estaban confundidos sobre por qué Gottlieb quería vender, todo era parte de su gran plan para traer un campeonato a Filadelfia. Bob Firick, un nativo de San Francisco, fue nombrado entrenador en jefe de los nuevos Warriors de San Francisco, ya que el anterior entrenador, Frank McGuire, no tenía interés en reubicarse al otro lado del país. Chamberlain volvería a tener una temporada individual increíble, con promedios de 44.8 puntos, 24.3 rebotes y 47.3 minutos, mientras lanzaba con un 52% de acierto desde el campo. Sin embargo, San Francisco luchó por replicar el éxito de Filadelfia, perdiendo 49 juegos. Además, el dueño del equipo, Simmons, había perdido dinero durante toda la temporada, por lo que tomó la decisión de vender el equipo a Franklin Meauley. Esta fue una decisión que cambiaría la franquicia de los Warriors para siempre, ya que Franklin traería de vuelta al dueño original del equipo y lo convertiría en su gerente general. Eddie tenía 2 objetivos clave. En primer lugar, encontrar un entrenador en jefe competente. En segundo lugar, emparejar a Wilt con otro jugador de nivel superestrella. El 12 de abril de 1958, el base estrella de los St. Louis Hawks, Bob Pettit, acababa de anotar 50 puntos en el 6º juego de las finales de la NBA, lo que le dio a Bill Russell su única derrota en las finales de la NBA en 6 temporadas. El desempeño de Pettit fue impulsado por su entrenador campeón, Alex Hannum, quien, afortunadamente para Gottlieb, había dejado recientemente su equipo. El draft de 1963 vio a Eddie seleccionar a Nate the Great Thurmond, un destacado delantero de la Universidad de Bowling Green, con su tercera elección. Sin embargo, dado que Thurmond jugaba un papel similar al de Wilt, surgía la duda: ¿trabajarían bien juntos? El entrenador Hannum aportó una perspectiva diferente. Alex, que había pasado un tiempo en el ejército, exigía respeto de todos sus jugadores, al mismo tiempo que formaba vínculos estrechos con ellos. Este enfoque le permitió convencer a Chamberlain de hacer un cambio drástico en su juego, un movimiento que sabía que llevaría a Wilt a sus primeras finales de la NBA. El 16 de abril de 1964, los San Francisco Warriors jugaban contra los St. Louis Hawks durante su camino en los playoffs. Algo había cambiado dramáticamente en Wilt. No solo dominaba los rebotes y las anotaciones, sino que también se había convertido en una verdadera fuerza defensiva. Aunque nunca sabremos su verdadero promedio de bloqueos, Chamberlain registró 12 bloqueos reportados durante este partido decisivo. Y esa no fue la única adaptación. El entrenador Hannum había convertido la mayor debilidad de Wilt, ser doble o hasta triple marcado, en una ventaja, haciendo que promediara unas impresionantes 5 asistencias por partido. Estos cambios clave, junto con un rendimiento estándar de 39.3 rebotes, llevarían finalmente a Wilt a las finales de la NBA. Pero ¿serían suficientes estos ajustes en su estilo de juego para derrotar a Bill Russell y sus Celtics en el 5º juego? En el Boston Garden, Wilt y su eterno rival lucharon intensamente durante toda la serie. Russell era quizás el único jugador en la liga capaz de igualar la fuerza de Wilt, logrando contenerlo a un promedio de 29 puntos en los primeros 4 juegos, lo que puso a sus Celtics a solo una victoria del campeonato. Durante el 5º juego, como de costumbre,
Russell mantendría a Wilt a raya. Chamberlain lanzó solo un 42% desde el campo, y una vez más, Boston fue coronado campeón de la NBA. El mundo del baloncesto, que una vez había proclamado a Chamberlain como el próximo gran jugador, empezó a volverse contra él, retratándolo como un llorón, un perdedor y un villano que nunca ganaría nada. Unos meses después, Wilt pasaba el tiempo en una cálida tarde de verano lanzando una pelota de fútbol americano con su amigo Hank Stram. Stram se sorprendió no solo por la capacidad de Wilt para lanzar y atrapar el balón, sino también por su tiempo de 4.6 segundos en las 40 yardas, increíblemente rápido para un jugador de 7 pies 1 pulgada. Hank, que era el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, le preguntó si alguna vez había considerado jugar fútbol americano profesional. Esa pregunta quedaría rondando la mente de Wilt durante el resto de la temporada baja. Unas semanas después, Wilt estaba en Nueva York jugando en el torneo de Rucker Park con su propio equipo, el cual patrocinaba. Una vez terminado el partido, un joven de 17 años que había sido señalado como la próxima superestrella de la NBA se le acercó, extasiado de conocer a su ídolo. Sin embargo, solo unas horas más tarde, Wilt colapsó repentinamente con intensos dolores en el pecho y fue llevado de emergencia al hospital. Los médicos temieron lo peor, creyendo que el MVP de la NBA había sufrido un ataque cardíaco. Afortunadamente no fue su corazón, sino su páncreas. Aunque sobrevivió, Chamberlain tendría que lidiar con intensos dolores estomacales que potencialmente podrían poner fin a su carrera atlética. Se planteó la pregunta: ¿había jugado su último partido en la NBA? En 1963, Isaac Ike Richmond y el abogado de Chamberlain acababan de comprar los Syracuse Nationals y presionaron rápidamente para trasladar el equipo a Filadelfia. Solo tenían un problema: necesitaban un nuevo nombre. Así, Ike organizó una votación pública y los 76ers, una versión abreviada de 1776, el año en que se firmó la Declaración de Independencia, fueron elegidos. Los Philadelphia 76ers nacieron el 31 de octubre de 1964. Wilt regresaría finalmente a las canchas, perdiéndose solo 5 partidos de la temporada regular mientras se recuperaba de la pancreatitis. Aunque eventualmente volvió a su nivel habitual, su equipo enfrentaba problemas financieros. Big Dipper era el jugador mejor pagado de la NBA con $60,000 por temporada, y los Warriors ya no podían costearlo. Fue entonces transferido de regreso al equipo de su ciudad natal. Era la mañana después de que Filadelfia perdiera 2-1 contra los Boston Celtics en las finales de la Conferencia Este. Sports Illustrated acababa de publicar la primera parte de su entrevista exclusiva con Chamberlain, mucho antes de lo que se había acordado. El artículo detallaba los verdaderos sentimientos de Wilt hacia la NBA, siendo transparente sobre sus luchas con la pancreatitis, criticando a su entrenador, advirtiendo a las nuevas estrellas de la liga y hablando abiertamente sobre el dolor emocional que sufría. La NBA, al leer el artículo, sancionó a Wilt con la multa más alta en la historia de la liga hasta ese momento. La serie siguió, y Boston y Filadelfia intercambiaron victorias, llevándolos a un 7º juego en el Boston Garden. Chamberlain dio todo de sí, anotando 30 puntos en 15 tiros de campo y capturando 32 rebotes, superando a su eterno rival, que solo anotó 16. Sin embargo, Russell no tenía que cargar solo con su equipo. Tenía compañeros como Sam Jones, 37 puntos, y John Havlicek, 27 puntos. Boston, con solo un punto de ventaja y 5 segundos por jugar, mantuvo la posesión. Se acabó. Chamberlain estaba devastado una vez más, a solo segundos de la gloria. Frustrado con la incapacidad de Filadelfia para construir un equipo a su alrededor, Wilt consideró el retiro. Solo que esta vez tenía un plan. Cus D'Amato, el legendario manager y promotor de boxeo, estaba en conversaciones con alguien que creía que podría ser la próxima gran novedad en el ring. Planeaba una pelea entre Muhammad Ali y Wilt Chamberlain, con el Big Dipper dispuesto a firmar un contrato de 7 años para boxear profesionalmente. Para consternación del dueño de Filadelfia, Ike Richmond, la idea de perder a su cliente y amigo cercano lo devastó. Durante la visita anual del equipo a la ciudad, Ike se encerró en una habitación con Wilt y se negó a dejar que ninguno de los dos saliera hasta tomar una decisión: ¿boxeo o baloncesto?
El 25 de agosto de 1965, Bill Russell se convirtió en el jugador mejor pagado de la NBA, firmando un contrato con los Celtics por $100,001. Un solo dólar más que el contrato récord que había firmado Chamberlain días antes. Pero tras su tercer roce con el retiro, ¿estaría Wilt completamente concentrado en el baloncesto o su mente seguiría en otra parte? El 3 de diciembre de 1965, en un movimiento poco común, Ike Richmond se sentó al final del banco de Filadelfia para alentar a su equipo mientras intentaban vencer a los Celtics en el Boston Garden por primera vez en la historia de la franquicia. Sin embargo, poco antes del medio tiempo, Richmond sufrió un ataque cardíaco y fue llevado de urgencia al Hospital General de Massachusetts. Los 76ers, especialmente Wilt, sabiendo lo que probablemente acababa de suceder, salieron del vestuario y ofrecieron la actuación de sus vidas. Big Dipper anotó 29 puntos y capturó 30 rebotes. Filadelfia, en honor a su dueño, que lamentablemente fue declarado muerto unas horas más tarde, había derrotado a los Celtics en el Boston Garden. Unas semanas después, Gus Honeycomb Johnson, conocido por su increíble fuerza, capacidad atlética y mates demoledores, conducía por la línea contra los 76ers buscando su poste característico para encestar, pero Chamberlain se adelantó y bloqueó. Gus no solo impidió que Johnson anotara, sino que lo bloqueó con tanta fuerza que le dislocó el hombro. Este era claramente un Wilt diferente. 14 de febrero de 1966. Chamberlain encestó un tiro libre por debajo de la cabeza, característico, que lo coronó como el líder de puntos de todos los tiempos en la historia de la NBA. Wilt promediaría 5.2 asistencias, 33.5 puntos y 22.9 rebotes, lo que llevó a sus 76ers por primera vez a ocupar el primer puesto en la conferencia este. Su desempeño le haría ganar el premio al jugador más valioso de la temporada 1965-1966. Sin embargo, había otro premio que Wilt estaba mucho más interesado en ganar, pero primero tendría que lograr algo que no había conseguido en toda su carrera. A pesar de que Big Dipper nunca se tomó un segundo para descansar y anotó unos increíbles 46 puntos en el quinto juego, una vez más fue Boston quien avanzaría a las finales de la NBA, donde ganarían su octavo campeonato consecutivo. Los Celtics eran claramente el mejor equipo, pero algo impactante ocurrió en Boston durante la temporada baja. Entonces, ¿quién fue lo suficientemente capaz de reemplazar a Red? Alex Hannum, después de perderse los playoffs por un solo juego, fue despedido por los San Francisco Warriors al final de la temporada 1965-1966, Irv Kozlov, el nuevo propietario mayoritario de los 76ers, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante toda la temporada regular, algo era diferente en Wilt. Solo promedió 24.1 puntos por juego, pero ¿por qué? Hannum se había ganado la confianza y el respeto de Chamberlain. El entrenador Alex convenció a Wilt una vez más de concentrarse menos en ser un anotador dominante. Con un promedio increíble de 7.8 asistencias por partido, este cambio de enfoque establecería otro récord, porque los 76ers tenían 6 jugadores que promediaban 12 o más puntos, lo que llevó a Filadelfia a establecer el mejor récord de victorias y derrotas de la NBA. Preparando su enfrentamiento de primera ronda contra los Cincinnati Royals, a lo largo de su primera serie de playoffs bajo la dirección de Hannum, Wilt aplicaría la misma estrategia que utilizó durante la temporada regular, teniendo una actuación de 19 asistencias en el tercer partido y derrotando a los Royals 3-1. El equipo que los esperaba eran los Boston Celtics, liderados por su nuevo jugador, entrenador en jefe, Bill Russell. Primer partido, Philadelphia Convention Hall. Chamberlain registraría extraoficialmente el primer cuádruple doble de la NBA. 24 puntos, 13 asistencias, 32 rebotes y 12 tapones. Pero lo más importante, la victoria. Sin embargo, para vencer a los Celtics tendrían que hacer algo que la franquicia nunca había logrado: ganar un partido de playoffs en el Boston Garden. 2 de abril de 1967. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 jugadores anotaron en dobles dígitos. Fueron 6. Los 76ers anotarían al menos 10 puntos cada uno en el segundo partido. Filadelfia lo había conseguido y parecía que finalmente tenía lo que le faltaba desde que entró en la NBA en 1959.
En el tercer juego en el Convention Hall, Bill Russell y sus Celtics no iban a caer fácilmente, con Bill anotando 10 puntos, atrapando 29 rebotes, lanzando 9 asistencias y bloqueando 4 tiros, mientras entrenaba simultáneamente a sus compañeros. Pero Chamberlain establecería un récord de playoffs de la NBA que aún se mantiene. 41 rebotes, además de 20 puntos, 9 asistencias y 5 tapones, llevando a sus 76ers a una ventaja de 3-1, a solo un juego de lograr lo imposible. 9 de abril de 1967, Boston Garden. Irv Kozlov advierte a sus 76ers que si no entierran a Boston esa noche, se arriesgan a darles un rayo de esperanza. Wilt lo entendía mejor que nadie. Anotó 20 puntos con sus típicos movimientos de dedos y volcadas enfáticas, pero fue Russell quien bloqueó múltiples tiros. Al final del último cuarto, Russell sincronizó los tiros libres decisivos que le dieron a Boston una victoria de 4 puntos, manteniendo vivo su sueño de ganar un 9º campeonato consecutivo. En el quinto juego, Bill Russell aparentemente había comenzado a descifrar a los 76ers, desplegando a Wayne Embry en la pintura para jugar de centro, mientras que él mismo se alejaba más del aro, obligando a Chamberlain a salir de su zona de confort. A pesar de anotar 22 puntos en la primera mitad, Boston tenía una ventaja de 5 puntos al entrar al vestuario. Wilt se sentaba en su casillero, invadido por sentimientos de frustración por realizar actuaciones increíbles solo para perder contra su eterno rival. Sabía que no podía llevar a Filadelfia solo. Necesitaba a su equipo. Wally Jones, otra estrella de Overbrook High School, había sido transferido a los 76ers desde Detroit antes de la temporada 1965-1966. Bien conocido por sus habilidades de tiro y manejo del balón, comenzó a encestar tiro tras tiro, y a medida que la ventaja de Boston disminuía, la multitud de Filadelfia se hacía más fuerte. El equipo lo sintió, y simplemente supieron que los tenían. La dinastía de Boston se había derrumbado. ¿O no? Rick Barry, segunda elección del draft de 1965 y novato del año, había cambiado la franquicia de los San Francisco Warriors tras la salida de Wilt. Su estatura de 6 pies 7 pulgadas y su increíble capacidad de tiro era algo para lo que los defensores de la NBA no estaban preparados. Barry lideraba la liga con 38.5 puntos por partido, llevando a su equipo de regreso a las finales de la NBA. 23 de abril de 1967, quinto juego, Convention Hall. Filadelfia desperdició una ventaja de 13 puntos. El champán volvió a enfriarse. Big Dipper tendría que regresar a San Francisco si quería ganar su primer título. Cuando pisó la cancha para el sexto juego, los recuerdos de todas las veces que estuvo a una posesión de ganar lo invadieron. Comenzó a preguntarse, ¿seré siempre un perdedor? ¿Realmente soy incapaz de convertirme en campeón de la NBA? Rick Barry estaba diezmando la defensa de los 76ers. Intenté marcarlo, pero es por mucho el delantero más difícil de defender en la NBA. Siempre está en movimiento, y Nate Thurmond bajaba rebote tras rebote. Todo indicaba que el título se les escaparía de nuevo, con Wilt en la línea, perdiendo por 1. Chamberlain se serenó y encestó el tiro libre decisivo. Los 76ers tomaron la delantera por 1 punto. San Francisco pidió tiempo muerto. El entrenador Bill Sharman dibujó una jugada ganadora con 15 segundos restantes. Barry recibió el balón, pero Chamberlain con ayuda lo obligó a lanzar mal. Luke Jackson tomó el rebote. Philadelphia 76ers era campeón. Wilt finalmente lo había logrado. Si bien Jack tenía antecedentes en béisbol, entendía una cosa sobre el baloncesto. Sabía que se necesitaba un hombre grande y dominante para tener éxito, y Ken Cook sabía exactamente a quién quería. Me siento muy feliz de ser parte de un equipo que creo que puede tener la oportunidad de pasar a la historia como uno de los mejores equipos de baloncesto, liderado por el entrenador de la H, William Butch Van Boeuf. ¿Crees que el entrenador Van Boeuf puede manejarte? Entiendo que los entrenadores han dicho que eres difícil de manejar. Wilt dijo, nadie me maneja. No soy una cosa, soy una persona. Manejas cosas, trabajas con personas. Creo que puedo trabajar con cualquiera y jugar junto a los All-Stars Jerry West y Elgin Baylor.
Chamberlain se encontró de nuevo en las finales de la NBA contra, sorpresa sorpresa, los Boston Celtics, que por primera vez enfrentaban algunas dificultades porque a lo largo de la temporada regular de 1968 y 1969 apenas habían llegado a los playoffs, terminando la temporada regular como el cuarto sembrado. Dada la edad de los Celtics y la adquisición de Wilt por parte de Los Ángeles, muchos creían que Los Ángeles era el gran favorito. El 5 de mayo de 1969, Los Ángeles perdía por 9 puntos en el último cuarto, pero tenían mucho tiempo restante para montar una remontada. Chamberlain lo consigue con 555 para el final, pero se lastima la pierna en la jugada. Baylor y Chamberlain no podían moverse. Chris está ahí abajo sosteniendo esa rodilla. Realmente se torció esa rodilla en ese último rebote, pero consiguió el rebote y rápidamente pidió un tiempo muerto. Pero Wilt realmente se torció la rodilla en ese rebote, lo cual podría ser un factor importante en los minutos finales de este juego. Con él inmóvil, con 5 faltas, es posible que no pudiera moverse tan bien. Wilt iría al banco para trabajar en su recuperación y, afortunadamente, unos minutos después estaba listo para volver al juego. Sin embargo, Van Bob no sustituyó a Wilt. No, lo dejó en el banco en el momento más crucial de la temporada. ¿Por qué? Bueno, la relación entre ellos comenzó en terreno pobre. Constantemente, durante toda la temporada, Chamberlain luchó con los minutos tradicionales de juego, lo que culminó en Van Bob creyendo que los Lakers simplemente se quedaron sin él y que el tiempo se había acabado. Los Boston Celtics lo habían vuelto a hacer, ganando otra joya y esa corona, mientras los Lakers estaban en la banca, perdiendo una vez más. Esto devastó a Chamberlain. En última instancia, lo que su amigo cercano dijo sobre él después del juego lo aplastó. El 7 de noviembre de 1969, Wilt acaba de jugar uno de sus mejores partidos como Laker. Solo falló un tiro, pero cuando dribló por la cancha, su rodilla se dobló. Chamberlain acababa de romperse el tendón rotuliano, una lesión de la que tardaría un año completo en recuperarse, poniendo fin a su temporada 1969-1970. Gene Sneak, una leyenda del voleibol que era dueño de un restaurante en Los Ángeles, formaría un vínculo estrecho con Chamberlain durante su mandato en Los Ángeles. Wilt, interesado en todas las formas de atletismo, trabajaría estrechamente con Gene aprendiendo los fundamentos del voleibol. Fue esta relación la que ayudó a Chamberlain a recuperar fuerza y confianza en su rodilla lesionada, haciendo parecer probable que regresara al 100% de su fuerza la siguiente temporada. El 18 de marzo de 1970, los Boston Celtics estaban en la ciudad, pero algo era muy diferente en el juego de esa noche. En primer lugar, Bill Russell se había ido, y en segundo lugar, Wilt Chamberlain estaba sentado en el banquillo de los Lakers, usando una diadema. Hizo su debut en la NBA meses antes de que nadie creyera que podía. A pesar de perder este juego contra Boston, la llegada de Chamberlain y la salida de Russell dejaron una cosa clara. Los Lakers ahora eran los favoritos al campeonato de la NBA. El 9 de abril, en el séptimo juego de su enfrentamiento de primera ronda contra los Phoenix Suns, Wilt anotó 30 puntos, atrapó 27 rebotes y dio 9 asistencias, llevando a Los Ángeles a una remontada milagrosa de la serie. Wilt continuó dominando a los Saints. Louis Hawks, promediando 31.3 puntos, 22 rebotes y 4.3 asistencias a lo largo de su barrida. Los Ángeles estaba listo para ganar su primer campeonato de la NBA, pero sin Bill Russell, ¿a quién tendría que vencer Chamberlain? El 4 de mayo de 1970, Willis Reed, el jugador más valioso de 1970 de los New York Knicks, llevó a su equipo de regreso a las finales de la NBA por primera vez desde 1953. Sin embargo, después de intentar anotar contra Wilt, Reed se desplomó, sufriendo una contusión en la cadera que lo dejaría fuera del resto del quinto juego. Debido a esta lesión, Los Ángeles se llevaría la victoria, y considerando que los Knicks acababan de perder a su estrella, Wilt Chamberlain finalmente ganaría su segundo título de la NBA. El séptimo juego en el Madison Square Garden, todo se redujo a esto, pero sin esta parada, creo que vemos a Willis saliendo por ahí. Ahora viene un jugador de 6 pies 10 pulgadas de Grambling, el capitán de los Knicks, el jugador más valioso de la NBA. Reed reduce la velocidad, es recogido por West en la parte superior del poste. Willis Reed anotaría la primera canasta. Wilt respondería con 21 puntos y 24 rebotes. En la primera parte,
tenemos un nuevo campeón de la NBA. El 22 de marzo de 1971, el pívot de segundo año Lou Alcindor acaba de ser nombrado jugador más valioso de la NBA. Su tiro de gancho es aparentemente indefendible y, junto con su compañero de equipo estrella Oscar Robertson, los Milwaukee Bucks han surgido como una nueva fuerza en ascenso en la NBA y estaban listos para enfrentar a Wilt Chamberlain y sus Lakers en las finales de la Conferencia Oeste. Elgin Baylor y Jerry West, los compañeros superestrella de Big Dipper, sufrieron lesiones que terminaron con la temporada en la temporada regular, lo que significaba que una vez más Wilt tendría que llevar a su equipo solo. Pero dada su edad, ¿podría mantener a Alcindor a raya? Lou Alcindor promediaría 25 puntos, 17.2 rebotes y 4.2 asistencias en las derrotas de los Lakers, de 4 juegos a una serie, dejando claro que había un nuevo hombre grande dominante en la NBA. Chamberlain, después de sufrir lo que debería haber sido una lesión que casi termina con su carrera y liderar la NBA en minutos jugados durante las últimas 11 temporadas, apenas pasando más de un minuto en el banco, se encontraba agotado. A los 34 años, estaba realmente listo para retirarse. Se le había presentado la oportunidad de hacer algo que siempre había querido hacer, solo que esta vez fue de verdad. Se organizó una conferencia de prensa para el 23 de abril para hacer oficial el anuncio. Sin embargo, hay un problema. Wilt no se presentó porque había firmado un contrato por $500,000, pero pensó que era después de impuestos, no antes. Wilt volvió al baloncesto, y afortunadamente para él, los Lakers hicieron algunos cambios drásticos. El 11 de abril de 1961, Bill Sharman, el escolta estrella de los Boston Celtics, acaba de ganar su cuarto campeonato de la NBA, un gran final para su carrera de 10 años en la NBA. Sharman pasaría los siguientes 10 años entrenando en la NBA y la Asociación Americana de Baloncesto, ABA, llevando a los San Francisco Warriors a las finales de la NBA. Jack Ken Cook, al darse cuenta de que el contrato de Sharman con los Utah Stars había terminado en la ABA, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El entrenador en jefe Sharman trajo algo diferente a los Lakers, enseñándoles el mismo estilo que Red Auerbach desplegó con Bill Russell y los Celtics. Sharman convencería a Wilt de jugar mucho más como su rival, pero nunca le dijo que lo hiciera. En lugar de eso, le hacía preguntas y lo guiaba hacia la respuesta que quería, lo que ayudó a Sharman a ganarse el respeto de Wilt. Sin embargo, los Lakers estaban envejeciendo. La lesión de Elgin Baylor fue tan grave que decidió retirarse al comienzo de la temporada 1971-72. El 7 de enero de 1972, Los Ángeles estaba en San Luis para un enfrentamiento de temporada regular contra los Hawks. Estaban a punto de establecer un récord imbatible. Utilizaron un estilo de baloncesto mucho más rápido basado en la transición, con Chamberlain enfocándose en bloquear o alterar tiros en la pintura, rebotear y luego buscar pases rápidos. Los Angeles Lakers acababan de ganar 33 juegos seguidos. 2 noches después, Los Ángeles estaba en Milwaukee buscando extender su racha de victorias a 34. Sin embargo, se interponía en su camino Lou Alcindor, quien después de convertirse al Islam, cambió su nombre a Kareem Abdul-Jabbar. El MVP del año pasado anotaría unos increíbles 39 puntos, dominando una vez más a Chamberlain, dejando claro que su reinado como la fuerza más dominante de la NBA estaba llegando a su fin. Sin embargo, podrían vengarse de los New York Knicks o Wilt volvería a fallar en el quinto juego. Estaba de acuerdo con él, y esa noche Los Ángeles Lakers tenían la oportunidad de hacer algo que nunca habían hecho en su historia: ganar el campeonato mundial de baloncesto. A pesar de ir arriba 3-1, Wilt sería el jugador que sufriría lo que muchos pensaron que sería una lesión que terminaría con la serie en el cuarto juego. Había caído directamente sobre sus muñecas, y aunque se informó que se había torcido la muñeca derecha o tenía una pequeña fractura capilar en el dedo índice, en realidad se lo había roto por completo. La osa mayor, con su muñeca vendada, aún capturó 29 rebotes, anotó 24 puntos e impactó casi todos los tiros defensivos de los New York Knicks. Una actuación inspiradora que resultó en... Y Los Ángeles Lakers se coronaron campeones mundiales de baloncesto. Pero, ¿podría Wilt finalmente ganar campeonatos consecutivos de la NBA o sería la siguiente temporada el final de su carrera en la NBA? El 1 de mayo de 1973,
después de quedar segundo en la mayor cantidad de minutos jugados a los 36 años y promediar un récord de 73% desde el campo durante la temporada regular, los Lakers se encontraron nuevamente en las finales de la NBA con una ventaja de 1-0 contra los New York Knicks. En el tercer juego, Jerry West, el base estrella de los Lakers, quien vio revitalizado su juego bajo el entrenador Sharman, acababa de lesionarse a ambos isquiotibiales. Chamberlain, por lo que parece ser la 100ª vez en su carrera, tendría que poner a su equipo sobre sus espaldas. Solo una semana después, Los Ángeles perdió ante los New York Knicks después de que Chamberlain solo promediara 11.5 puntos, 18.3 rebotes y 3.3 asistencias. Los Lakers eran demasiado viejos para competir con Nueva York. Así que, ¿fue este el final de su increíble carrera profesional? Leonard Bloom, el dueño de un equipo de la ABA, finalmente, después de años de intentarlo, convenció a Chamberlain para que firmara con su liga. La Osa Mayor firmó un contrato de $600,000 por año con los Conquistadores de San Diego como jugador-entrenador. Sin embargo, había un problema con su contrato porque, en ese momento, la NBA tenía una cláusula de opción que significaba que, cada vez que terminaba el contrato de un jugador, estaba vinculado a su equipo durante un año más. A Chamberlain, que todavía estaba bajo contrato con los Lakers, se le impidió jugar en la ABA después de una audiencia judicial. Sin embargo, a Wilt se le permitió permanecer como entrenador. Decepcionado con el fallo de la corte, Wilt se retiraría del baloncesto profesional al final de la temporada 1973-1974 de la ABA, terminando su carrera como 2 veces campeón de la NBA, 4 veces MVP y posiblemente el mejor atleta que jamás haya pisado una cancha de baloncesto. Después de su increíble carrera de 14 años en la NBA, Chamberlain haría una declaración que no solo sorprendería a la NBA, sino al mundo entero. Te acostaste con 20,000 mujeres. Hiciste esa declaración, pero sabes, pensé que tal vez una de las razones por las que me invitaste al programa fue para darme un premio de la educación. Porque cada vez que la gente me ve ahora, dicen 20,000 y veamos. Debe haber comenzado con 15, ahora tiene quizás 55, así que veamos 20, 365 en 20,000 años, ya sabes. Y luego la gente piensa que no solo les estoy enseñando matemáticas, que es realmente todo el asunto, pero fue otro programa de televisión, un comercial de hecho, que cambiaría la vida de Wilt para siempre. En 1993, Reebok acababa de firmar a Shaquille O'Neal, el número 1 de 1992, con un contrato de zapatillas, y decidió traer a todos los gigantes legendarios para su comercial, tanto con Chamberlain como con Bill Russell, quienes no habían hablado desde que Russell hizo esos comentarios negativos en 1970. Esto reavivó lentamente su amistad. Reanudaron su increíble amistad como si nada hubiera pasado. Inspirado por su hermana, que él creía que habría sido una gran atleta de pista y campo si realmente hubiera tenido la oportunidad de competir, Chamberlain comenzó con Wonder Woman de Wilt. Su objetivo era patrocinar a atletas de pista y campo de todas las edades, pagando su equipo de entrenamiento, las tarifas de preparación y los eventos, al mismo tiempo que se presentaba para apoyarlos cuando competían. La increíble vida de Wilt llegaría a su fin el 12 de octubre de 1999, a los 63 años. Una vida de insomnio, problemas estomacales y cardíacos, desafortunadamente, lo alcanzó, y el mundo perdió a una leyenda mucho antes de lo que todos pensaban. Chamberlain fue realmente uno de los mejores jugadores que jamás haya existido. Aunque muchos desacreditan sus estadísticas debido a la época en la que jugó, después de pasar los últimos 2 meses y más de 300 horas creando este video, me parece que en aquel entonces anotar era incluso más difícil, ya que las reglas favorecían fuertemente a la defensa. Chamberlain realmente no podía usar su fuerza como lo hacía Shaquille O'Neal. Tuvo que confiar en la delicadeza, con lanzamientos en fadeaway y finger rolls. Si bien estoy de acuerdo en que, si trajeras a un Wilt exactamente como era entonces a la NBA actual, no sería tan dominante debido a su falta de tiro exterior, si Chamberlain, con su capacidad atlética, hubiera crecido en el mundo de hoy, no creo que Victor Wembanyama fuera el único extraterrestre del que estaríamos hablando. ¿Sabías también que hubo un jugador que falló más de 5,000 tiros libres y solo anotó un triple en sus 19 años de carrera en la NBA, y que aún así logró superarlos a todos, ganando 4 títulos de la NBA, 3 MVP de las finales y actualmente se encuentra 9º en la lista histórica de anotadores? Ese jugador es Shaquille O'Neal.
Y para saber cómo logró todo eso, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora.